Gracias, buenos días. No sé si nos están viendo. Buenos días. Perfectamente. Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos entonces y gracias por esta oportunidad de hacer esta presentación para el capítulo Montevideo. Lo que vamos a estar hablando hoy es diseño de escenarios de riesgo de ciberseguridad basados en unos manuales que tiene ISACA, que ha publicado en el año 2020 y 2021, 2022, respecto de lo que es la categoría de escenario de riesgo, el manual del profesional de riesgo y escenarios de riesgo de ciberseguridad. No sé si podemos adelantar la presentación, por favor. Sí, buen día. Ethel, ¿me podés confirmar si se está viendo? Perfectamente, Héctor. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Sí, si podemos adelantar la presentación, por favor. Sí, muy bien. Esto es lo que les estaba mencionando, básicamente. Los manuales que estamos teniendo en cuenta aquí son Risk IT Framework, Risk IT Practitioner Guide, Getting Started with Risk Scenarios, que es el manual que recientemente ha salido, y COVID-2019, lo que es objetivos de gobierno y de gestión de lo que es el marco de tecnología y de información. El manual de Risk IT Practitioner Guide nos presenta ya en el año 2020 18 escenarios de riesgo con su visión genérica y su visión específica en diferentes categorías, y esto es parte de lo que vamos a ver hoy en 4 escenarios de riesgo relacionados con ciberseguridad. El manual de Getting Started with Risk Scenarios es básicamente un manual que explica cuál debería ser el formato del escenario cuando se hace el análisis de riesgo basado en escenarios. Y esto presenta un template que lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de los principios de gobierno, de TI, en ciberseguridad, básicamente lo que estamos mencionando es un ciclo de vida que requiere, desde el punto de vista de la seguridad de la información y la ciberseguridad, que es parte de la seguridad de la información, una revisión constante y un ciclo continuo y de mejora continua, dado el contexto en el cual hoy operan las empresas. Pero lo importante desde el punto de vista de ciberseguridad es la obtención del respaldo sostenible de alta dirección, dado que si no hay un respaldo de la alta dirección, es prácticamente imposible llevar adelante las iniciativas en ciberseguridad. En ese sentido, se requiere tanto el respaldo para que el patrocinio de la persona que va a llevar adelante las iniciativas de gestión de riesgo y de seguridad de la información pueda hablar con sus pares de negocio, por un lado, y lo que se requiere desde el punto de vista de la parte de asignación de partidas presupuestarias. Y luego focalizar el modelo en estrategias específicas de la toma de decisión que están respaldados por el análisis de riesgo y el universo de riesgo al cual están sujetas las empresas. Finalmente, como el marco COVID nos presenta una facilidad de modelizar el marco en función de los factores de diseño, nos va a permitir ajustar el modelo a la organización y no que la organización se tenga que ajustar al marco de trabajo. En este sentido, es importante tener en cuenta que el marco COVID nos presenta una serie de componentes del sistema de gobierno que es parte de lo que después se va a utilizar para el análisis de escenario. Dentro de este marco, el enfoque práctico y operativo del modelo es fundamental justamente para llevarlo a la realidad. O sea, el marco presenta una serie de actividades de gestión, prácticas de gestión y un modelo de madurez, pero que luego lo que se requiere es poder transitar lo que se denomina la última milla, ¿no? Es llevar el marco a la realidad de mi organización. Y eso es absolutamente necesario en función del conocimiento, de los objetivos de negocio que tenga la organización por un lado, y otro lado, los procesos que dan respaldo al negocio junto con el marco de infraestructura como la base de la pirámide.
Y en función de eso se establecen metas de cumplibles alineados justamente con los riesgos que se identifican dentro del universo de riesgo, y este ciclo termina siendo un ciclo continuo en función de las variaciones que se producen en el ecosistema empresarial. Adelante, por favor. Bien. Buenos días, los saludo en complemento del saludo que hizo antes Eduardo. Quiero agradecer la participación que nos dan al capítulo Buenos Aires y felicitarlos por el Congreso como se viene desarrollando hasta el momento. Bien, continuando con el tema de riesgo, el punto principal es que ¿cómo identificamos riesgos de ciberseguridad? Y entonces, bueno, justamente las metodologías el COVID nos puede llevar, digamos, de la mano diciendo que el riesgo existe una variedad de métodos para identificar un riesgo. Y uno de los métodos puede ser un método inductivo, que es un tema de un análisis teórico que lo hace un equipo que simplemente se sienta, ¿no es cierto?, está en una oficina con una herramienta y estaban analizando de alguna forma, con una herramienta o no, pero digamos, está analizando teóricamente, imaginándonos un posible punto de ataque o compromiso. Es un modelo que quienes tengan más experiencia seguramente ya lo han tratado. Pues también existen lo que llaman los modelos históricos, o que están basados, ¿no es cierto?, en evidencias, que no es ni más ni menos que trabajar con las famosas lecciones aprendidas, lo que tenemos los registros de las situaciones perdidas, digamos, donde tuvimos situaciones de riesgo que nos generaron alguna falla de un procesador, alguna caída de un vínculo, digamos, determinado. Estos temas nos quedan registrados y estos temas nos sirven como input para mejorar continuamente, como decía Eduardo, continuamente el ciclo y tenerlo como input en un nuevo análisis. O sea, esto es información que me viene del pasado y que lo que hago es actualizarlo en función de un análisis de riesgo proyectándome hacia cómo esto sería para adelante. Y después tenemos otro tipo de análisis sistemático que es la opinión de experto. Esto es decir, es ni más ni menos que decir, nos juntamos, por ejemplo, el capítulo de Isaac Montevideo y de Buenos Aires en una mesa, un grupo de personas, invitamos a otro especialista, como el caso recién que estaba escuchando con muy atento del tema que estábamos hablando de privacidad, y empezamos a plantear una problemática y empezamos a decir y hacer lo que es una lluvia, o sea, un brainstorming, y empezamos a ver cómo es el escenario, tratar de ver cuáles serían los puntos de fallo y cómo eso nos impactaría en nuestro objetivo de negocio. Y todo esto al final va a quedar en un documento de las opiniones que tenían, digamos, en esa mesa, y ese es un buen punto de inicio para ahí cuando uno tiene procesos que son muy extensos y hasta que no los ve terminados, a veces los procesos se los comen, digamos, a los planes, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos los riesgos de ciberseguridad? Por otro lado, cuando están identificando los riesgos de ciberseguridad, hay que tener muy en cuenta y cuidado con lo que llaman los sesgos profesionales. Porque cuando estamos identificando los riesgos, me hago autocrítica, nos ha pasado de que nos excedemos en la confianza y decimos, esto no nos va a pasar nunca, esto no nos puede pasar, no, estamos locos, esto es paranoico, no pasa nada, o nos quedamos anclados a situaciones del pasado donde decíamos, este control siempre funcionó, o sea, va a seguir funcionando, sí, pero cambió el riesgo, cambió la forma, mutó, entonces nosotros también tenemos que reevaluar si como estábamos parados en la defensa, está bien o tenemos que cambiarlo también. También tenemos el problema del status quo, contabilidad mental, digamos, de cuando mentalmente, digamos, pensamos cosas que después en la práctica no están, o lo más grave para mí a veces los instintos de reunión, o muchas veces el tema de que lamentablemente se hacen minutas, donde las minutas se documentan situaciones que no pasaron. Y realmente porque la minuta tiene que quedar bien y entonces dicen la minuta, después de un amplio debate llegamos a la situación tal. Bueno, pero ¿qué estuvimos debatiendo? O sea, no, esto no lo pongamos porque después transparentamos todo. Pero bueno, digamos, en este sentido,
esta reunión que tuvimos es bueno transparentar y tratar de poner en qué forma, no contar todas las cosas, pero decir qué riesgo estuvimos tratando y qué control vimos por lo menos. O tener un falso consenso, que es invitamos a 4 o 5 personas que sabemos que las 4 personas se van a decir, Héctor, tenés razón, Eduardo, tenés razón, y seguimos adelante. Y bueno, confirmación del sesgo, pensamiento en grupo, digamos, toda una serie de situaciones, digamos, de sesgo profesionales que hay que tratar de evitarlo en el análisis de riesgo, en la identificación de los riesgos. Adelante, Eduardo. En función de lo que veníamos hablando, habíamos dicho que el manual de escenario de riesgo tiene una cierta estructura en función del modelo que se presenta para lo que sería el análisis de un riesgo identificado dentro de lo que es el universo de riesgo. Y esto presenta una estructura que es parte de lo que vamos a describir. Algunas de estas secciones van a estar incluidas después en los casos que vamos a presentar. Pero básicamente cuando nosotros decimos que tiene 5 secciones, la sección habla de lo que es el tipo y categoría del escenario. Cuando hablamos de tipo y categoría, normalmente estamos hablando si afecta a productos y servicios, si afecta a calidad, si afecta a la protección de datos, si afecta a la parte legal. La declaración del escenario básicamente es una descripción. Y luego vamos a hablar del propietario del riesgo y la supervisión. En este sentido, desde el punto de vista de las estructuras organizacionales, es importante destacar que todo riesgo debe tener su propietario dentro de una organización, y es justamente el propietario del proceso de negocio que a su vez es propietario de los controles. Por otra parte, del lado de la supervisión estaría el área de tecnología y el área de seguridad de la información, con lo que es el marco de protección y custodia de la información y lo que es el diseño y ejecución de los controles. En la sección B está el actor y motivación, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿por qué se producen los riesgos? Bueno, porque hay una amenaza, y esa amenaza normalmente está representada por un actor, y el actor, cuanto más motivado está, más va a ejecutar con eficacia o eficiencia su ataque, ¿no? Y normalmente, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de una industria que crece y que está estructurada justamente para obtener ganancias importantes respecto de lo que son los ataques, ¿no? Luego definimos lo que es el evento de amenaza y sus consecuencias con la descripción, qué activos de información estarían afectados dentro de la estructura de la organización, si son sistemas, si son datos, si son los propios recursos humanos, y luego definiríamos cuál es el impacto que tendría desde el punto de vista material y el marco temporal en el cual se produce el ataque o el escenario de riesgo que se está describiendo. Por otro lado, tendríamos en la sección C lo que sería una visión positiva o negativa. En este caso, el mejor caso y peor caso estaría dado por la resiliencia de la estructura de tecnología de la organización, dado que cuanto más resiliente y más eficiente sea, tendremos una visión de un caso donde el impacto será menor, y cuanto más débil sea nuestra estructura, el impacto será mayor, y ese será el peor caso, o sería el impacto o la materialidad en toda su dimensión. Y por otro lado, se describe cuál es el alcance del escenario de riesgo o del evento de riesgo y las presunciones respecto del mismo. En la sección D se describen los controles y sus tipos. Estos controles normalmente están sacados del marco COVID. COVID nos provee un marco de control muy eficiente y métricas que nos ayudan. Nos ayudaría también a describir cuál es el impacto en la frecuencia o el efecto en el impacto de la frecuencia, dado que tanto impacto como frecuencia son los dos componentes principales de la fórmula de riesgo, y en función del evento se describiría si impacta y en qué grado estaría impactando en estos componentes. Después se describiría cuál es el control, si es un control de tipo esencial o no es esencial, y la referencia sería básicamente al marco COVID, dentro de lo que serían las prácticas de gestión o las prácticas de gobierno con sus actividades. Finalmente, en la quinta sección del escenario, se describen indicadores y métricas, ya sea predictivos o de gestión o indicadores de performance, cómo se describe ese indicador y cuál es el propósito, y cuál es el efecto que tendría en el escenario de riesgo, ¿no? Si sería un indicador que me marque una situación actual o una situación potencial en función de una prevención de riesgo y una alerta, ¿no? Cuando hablamos de dualidad del riesgo, normalmente hablamos de lo que sería un escenario negativo o un escenario positivo en función de cómo yo tome la gestión de riesgos, si yo quiero ganar o dejar de ganar. Normalmente
cuando hablamos de dejar ganar o ganar, siempre estamos hablando de lo que es el valor del negocio, ¿no? O sea, cómo ese riesgo afecta mis activos y por lo tanto afecta el valor de mi negocio, ¿no? En este sentido, la dualidad del riesgo plantea, digamos, un escenario positivo que sería crear o preservar valor en función de todas las actividades de gestión de riesgo y lo que normalmente le evitaría a la organización las pérdidas o materialidades, generando un marco de trabajo mucho más resiliente y mayor fortaleza dentro del esquema de control y, por supuesto, una tecnología y una arquitectura empresarial bien gobernada y bien gestionada. Por otro lado, un escenario negativo, lo que plantea normalmente, es lo que se llama dejar de ganar o destruir el valor, ¿no es cierto? Y esto básicamente está centralizado en una tecnología mal gestionada o pobremente gestionada, una falta de resiliencia, un mayor nivel de incidencias y por lo tanto afectar la continuidad operativa de la organización, con lo que eso implica desde el punto de vista monetario o cualquier riesgo que se plantee desde el punto de vista también reputacional, legal, multas a la cual puede estar sujeta la organización. Y en función de eso, ahora vamos a presentar 4 casos de negocio orientados a ciberseguridad, extraídos del marco RISA IT 2020, el Practitioner Guide, y tomados de los modelos que surgen en esta nueva guía que recientemente ha publicado ISACA, que se llama RISA IT Starter Guide. Y por supuesto, como fundamento de todo, se utilizan los componentes del sistema de gobierno, que también se van a describir, de COVID-2019, en función de los objetivos de gobierno y de gestión. Y ahora Héctor va a presentar los primeros 2 casos. Bien, gracias Eduardo. Le traemos el primer caso, que bueno, por supuesto no hace falta decirlo, que lamentablemente es un caso muy que evoluciona todos los días, el tema de ransomware. A ver, en una descripción de un escenario real, por ejemplo, tenemos un proceso de seguridad diario que no logra realizarse correctamente la copia de seguridad de todos los archivos de los datos y que falla. Y no se detecta, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre un problema, un ransomware que requiere una restauración, digamos, de la copia de seguridad. Entonces, cuando se descubre que no es posible hacerlo desde la última fecha operativa porque la última copia de seguridad exitosa que se restaura y que tiene más de una semana ya. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto nos da como resultado la pérdida de varios días de transacciones procesadas, información o más. El tema de no saber qué podemos recuperar, o un ejército de gente para ponerse a trabajar y recuperar transacciones. En este sentido, como bien decía Eduardo, o sea, COVID nos presenta un escenario que se llama 6C de operaciones de TI, que es el que mapeamos, y tenemos una situación que se presenta, un escenario negativo y un escenario positivo. La situación negativa es que justamente la gestión de copia de seguridad deficiente, la recuperación deficiente, que nos genera 2 posibilidades: que haya una pérdida de datos cuando las copias de seguridad no se pueden restaurar después del incidente hardware, o que hay una pérdida de datos cuando las copias de seguridad no se pueden restaurar después de un incidente de ransomware, que son, digamos, cualquiera de estas 2 situaciones, cualquiera de estas 2 situaciones puede desencadenar. El estado de la copia de seguridad no se supervisa adecuadamente, los problemas relacionados con la copia de seguridad no se resuelven de manera oportuna y esto que me genera una posible pérdida de datos, como decimos. Ahora, si vamos a hacer una situación, un escenario positivo, es decir, producto justamente que uno hace un análisis de riesgo y de alguna forma está siendo proactivo, puede entender de que esto digamos, el proceso relacionado está funcionando bien y entonces uno puede decir que se aplica un principio de 4 ojos, que ahí se disminuye la posibilidad de errores antes de hacer un pasaje a producción, que se está llevando un buen inventario de activos, que se está considerando el software, los datos, la ubicación, que se clasifican los escenarios críticos para reanudar el negocio. Por lo menos se identifican en el universo de escenarios que tiene cuáles son los más críticos. Generalmente en la experiencia entre un 25 y un 30% de los escenarios terminan siendo los más críticos. Se realizan procedimientos de copia y de restauración y se elaboran
y aplica procedimientos de copia y restauración revisándolo anualmente. O sea, digamos, todo esto, lo bueno, cuando se presenta un escenario positivo, es transmitirlo, porque esto da confianza al proceso, al proceso del sistema y de alguna forma deja más tranquilo al negocio y lo hace más sustentable. Ahora también, relacionado con el ransomware, existen componentes de gobierno, estructuras organizativas, o sea, que pueden contribuir a dar una mejor respuesta a esta situación. ¿Y a dónde lo vamos a ir a buscar? Y obviamente la gestión de seguridad de la información, que va a ser el responsable de la protección de los activos de información. Que el director de recursos humanos, que va a ser responsable de establecer las expectativas, digamos, del personal con respecto a una situación como un ransomware. El jefe de operaciones, que es responsable de gestión de entorno operativo y gestión de continuidad, es el responsable de los planes de continuidad. Aunque parezcan obvios estos temas, siempre vale la pena detenerlos aquí para que en el momento que las cosas pasan sepan cada uno qué responsabilidad tienen, cómo tienen que actuar. Bien, a su vez, en el escenario de ransomware, existen prácticas de gestión si nos vamos y mapeamos con COVID-2019 y encontramos estas 7 prácticas de gestión que nos dicen de que tenemos que mantener una dotación personal suficiente, adecuada, llevar a cabo las tareas operativas de manera confiable, probar lo que siempre hacemos, diseñar, probar, documentar un plan de contingencia, proteger contra software malicioso, o sea, probar la red, la conectividad, gestionar bien el acceso físico y controlar los procesos de información en forma válida y completa, digamos. A su vez, COVID nos presenta una serie de indicadores relacionados con este proceso. Entonces, decir, ¿qué indicadores nos pueden ser útiles para esto? Y saber la frecuencia de pruebas de recupero. Si nunca probamos recupero, no vamos a saber si funciona o no. Por lo menos, probarlo para detectarlo y mejorarlo y estar más maduro en el momento de que las cosas pasan. ¿El porcentaje de qué? De los puestos vacantes, porque se me van los puestos que son claves para un plan de contingencia o no. El porcentaje de cobertura de los controles clave, es decir, controles clave, en la experiencia he visto planes de contingencia que tienen 350 tareas, pero los 350 tareas no son controles clave. Entonces hay que pasarle el dedo y tratar de ver cuáles son los puntos clave, para poner el foco en esos puntos clave. Y la cantidad de incidentes operativos, los procedimientos no estándar, la cantidad de pruebas que lograron objetivo de recuperación, ataques exitosos en malware, las brechas en los firewall. Experiencia pura de universidad. Empezábamos a hablar, ¿cuántos firewall tenemos? Y 22 o 23, Héctor. No es lo mismo 22 que 23. Porque un firewall que no haya considerado me puede tirar abajo toda la calidad o todo lo bien que estaban los otros firewalls. Asimismo, cuando vamos sobre COVID, nos ofrece una guía de respuesta en casos de ransomware. ¿Y qué me dice? Que podemos tener que acordarnos de cómo preparar los planes de respuesta a incidentes, que una de las peores prácticas que le pasen a una organización es justamente el tema de esperar que las cosas pasen, ¿no es cierto? Y que los incidentes simulados, o sea, cuando ocurre un incidente, la mejor manera de mitigar el daño es detectar y contener el incidente lo antes posible. Esto es ser más resiliente posible, estar lo más cerca posible de que pasa un incidente, que a veces no se puede ser totalmente proactivo, pero tratar de tener, justamente esto se ve en análisis de riesgo, de que hay procesos que conviene protegerlos, ser preventivo y en otro tratar de usar un proceso que sea lo más resiliente posible. La mejor manera de hacer esto es probar rutinariamente este plan de respuesta. Otro tema es la recuperación de los datos. Si ocurre un incidente, es mejor poder recuperar los datos y las aplicaciones de una copia más reciente que ir a buscarla, ¿no es cierto?, de una copia. Entonces asegurarse de dónde están las copias, de dónde duermen, las copias, en qué lugar están. Y si está trabajando en la nube y el backup es automático, bueno, pero decime dónde está el backup. Bien, no, eso se hace solo, quédate tranquilo, man. Lo seguro, un número
cada vez mayor todas las empresas están transfiriendo, o sea, hacen un reaseguro con una póliza, porque aparte de que tengan los procedimientos normales, hay situaciones que conviene agregar una póliza de seguro para no quedar tan expuesto ante reclamos de cliente u otras situaciones. Y política de ransomware, obviamente, que es interesante describir una política de ransomware. Bien, otro caso, otro escenario de riesgo que le traemos a consideración, ¿no? O sea, que queremos compartir con ustedes, es un caso de un escenario real, es el tema de denegación de servicio, que una organización tiene un sitio web público a través del cual un grupo de hackers toma el control del sitio, del negocio, de la organización. Okay. Les termino de leer textualmente. Esto lo logran violando el perímetro, penetrando en la red de la organización y luego introduciendo un malware que destruye los servidores y da como resultado un ataque de negación de servicio exitoso, que niega a los usuarios el acceso de a las aplicaciones. ¿Esto qué pasa? Las operaciones comerciales normales se ven interrumpidas. Las ventas no se pueden procesar. Es decir, se empieza a correr. Está todo el mundo, digamos, desesperado. Entonces, bueno, decimos, ¿qué tenemos que hacer esto? Encontramos un escenario que se llama 10.b, que es amenazas internas y externas de seguridad, hacker, malware, etcétera. Digamos, es bastante amplio este escenario de riesgo. ¿Y qué nos dice? Que podemos tener dos situaciones de parte negativa, que podría tener una interrupción de un servicio que se produce debido al ataque de negación de servicio propiamente dicho, o un ataque distribuido de que da como resultado una degradación en el rendimiento. Bueno, pero por el lado positivo, supóngase que uno revisa para ver cómo estamos preparados en forma proactiva de esto y vemos que la infraestructura de tecnología se protege de forma apropiada a través de firewall, de monitoreo continuo en la red y para asegurar que la ejecución de las actividades diarias. Digamos, y esto es importante que se sepa, importante cuando hace el trabajo es que se transmita para que la dirección esté al tanto y sepa cómo la tecnología lo está soportando el negocio. ¿Cómo son los componentes del sistema de gobierno? Entonces el gobierno de tecnología que podría mitigar, que podría dar una mejor respuesta a esta situación, a este escenario, por supuesto, vamos a ir a tocarle timbre al jefe de seguridad de información para que implemente las medidas de seguridad, al jefe de operaciones para que se ponga al frente de su equipo, que lidere la respuesta ante estas situaciones, al gestor de servicio, porque tiene el caso de que ocurra un ataque, o sea, se tiene que comunicar con el usuario final, o sea, que no se entere el usuario final por otra gente, sino que se entere como por la gente que tiene que contenerlo y le tiene que ayudar a gestionar la respuesta, y decirle, mira, lo que está pasando esto lo estamos gestionando. Y el jefe de seguridad, el jefe de arquitectura de seguridad que diseña y mide la seguridad, que de alguna forma todo esto le va sirviendo para adelante. Bien, en relación con las actividades, con las prácticas de gestión de COVID-19, nos brinda estas 7, digamos, prácticas de gestión que están mapeadas con un caso de negación de servicio. Y me dice, ustedes tienen que mantener un sistema de gestión de seguridad, supervisar la infraestructura, desarrollar e implementar respuestas de continuidad, gestionar la seguridad de la red y gestionar la identidad de los recursos en la infraestructura de eventos de seguridad. Digamos, una serie de actividades que seguramente las están haciendo, pero que COVID me ayuda, digamos, como para pasar y hacer un checklist de ver en qué temas estamos maduros, en qué temas podemos mejorar y en qué temas estamos mejor preparados con respecto a la posibilidad de un evento de denegación de servicio. En ese sentido, a su vez, COVID tiene esta ventaja de sugerirnos, de darnos tipos de indicadores, los cuales ustedes lo pueden potenciar o lo pueden llevar al molde de su organización, diciendo, un indicador es la frecuencia de revisiones de seguridad. ¿Cada cuánto revisamos la seguridad? ¿Cada cuánto revisamos los parámetros de seguridad relacionados con estos escenarios? ¿Cuál es el nivel de satisfacción del programa empresarial cuál es el nivel de satisfacción del negocio sobre el programa de seguridad de la información?
de experiencia pura, se cayó un vínculo y he participado en una charla que el gerente de banca individuo le decía a tecnología: che, flaco, ¿por qué no vieron el vínculo alternativo? Bueno, y escúchame, ¿y vos por qué no participaste en el comité de contingencia? Es decir, es importante que, como dijo antes Eduardo, es decir, el propietario del proceso tiene que participar en forma activa. El porcentaje de eventos operativos críticos cubiertos por sistema de detección automático de activos de DTI monitorizados según su criticidad. Y hay una serie de indicadores cuánticos, digamos, que permiten, digamos, de alguna forma darnos una idea de la cantidad de incidentes causados porque no estamos bien alineados con el problema de seguridad, una cantidad de eventos en los sistemas críticos que no están cubiertos. Pasan situaciones, escenarios, vemos que hay escenarios de riesgo, como el caso de denegación de servicio, y empezamos a ver para los sistemas críticos, ¿y qué pasaría si pasa este escenario? ¿Cuáles serían los sistemas críticos que saldrían adelante, otros no? Brecha de firewall. El firewall le dije de 22, 23, le dije el ejemplo, pero otro tema crítico que tenemos el firewall: ¿cuántas reglas de seguridad tiene el firewall? Y tenemos un montón. No, el montón no sirve. Tenemos que ver cuántas son las reglas y cómo están las reglas. ¿Cuántos usuarios, acceso no autorizado, prueba de dispositivos perimetrales? Bien. Y en el escenario de denegación de servicio, para ser detallado en los planes de respuesta de incidente, uno tiene una etapa de preparación donde el objetivo es establecer contacto, definir procedimientos, recolectar información con el fin de ahorrar tiempo durante un ataque. ¿Esto qué tenemos que hacer? Contactarnos con el ISP para conocer qué servicio de mitigación tienen ellos. Contratar la conexión redundante y tener líneas con las fuerzas de justicia, porque para asegurarnos que vamos a tener una comunicación por fuera de banda, que no va a estar afectado justamente por un posible ataque. Crear una lista blanca de las direcciones, de los protocolos que serán permitidos priorizar y colaborar con la fuerza de neutralidad. De alguna forma esa identificación, cuando estamos en la identificación, el objetivo es detectar el incidente, determinar el alcance del incidente, porque todo el incidente nos paralizamos, o sea, nos pasa lamentablemente, no sabemos qué hacer. Primero, surge el incidente, determinar en qué nos está impactando e involucrar a las partes correspondientes. Entender el flujo de ataque de una denegación de servicio y entender qué componentes de la infraestructura están afectados. O sea, determinar si el objetivo principal, si nosotros somos objetivo principal del ataque o de alguna forma seremos una víctima colateral. Y en el aspecto de contención, el objetivo es mitigar los efectos del ataque en el ambiente objetivo. Si el cuello de botella es una característica particular de la aplicación, o sea, desactivarla temporalmente a la aplicación o intentar estrangular o bloquear el tráfico tan cerca o tan lejos de la nube. Por ejemplo, muchas empresas tienen un proveedor que está más cerca del cliente, de la tierra o del on-premise, y otro proveedor de conectividad que está más cerca de la nube. Los proveedores, a su vez, tienen medidas, tienen filtros, tienen, digamos, aspectos de seguridad que ellos pueden implementar antes de que uno a lo mejor llegue al ambiente de Azure o al ambiente de Amazon o Google, el que fuera. Remediación. El objetivo es tomar medidas para determinar la condición de negación de servicio. Ponerse en contacto con el ISP y asegurarse que se aplican las medidas correctivas. Algunas medidas posibles son filtración a nivel de lo que decía recién, a nivel del Tier 1, del Tier 2, depende del proveedor que tiene. Y si no se han identificado los responsables de negación de servicio, hay que considerar la posibilidad de involucrar a la fuerza de orden, y que esto debe realizar bajo la dirección de equipos ejecutivos y legales de la institución. Eduardo. Bueno, muchas gracias. El escenario 3 está relacionado con lo que se habló en la primera charla, que es, por ejemplo, la divulgación de la información sensitiva, ¿no? En este caso, el escenario real se enfoca en una compañía de seguros que contiene información de las personas identificadas o identificables, información sensible, y resguarda documentos confidenciales de acuerdo con la normativa y la política vigente de la organización.
En este caso, del punto de vista procedimental, por favor, se puede considerar, del punto de vista procedimental, un asistente de oficina de la compañía de seguros crea un correo electrónico que contiene datos identificables de un paciente que a su vez tiene exposición política, ¿no? Digamos, durante la primera exposición se habló de lo que son, recordar, por favor, la diapositiva anterior. Sí, sí, sí. Lo que sería resguardar datos identificables personales de un paciente con exposición política, donde se detallan condiciones médicas, ¿no? Y lo envía a una lista de distribución de correo electrónico incorrecta, por error. En este caso se está exponiendo a la persona política, con exposición política, con sus temas médicos, que es un tema absolutamente relacionado con la privacidad, que podría afectar no solamente el tema reputacional, sino también podría crear, dentro del marco de político, una situación de caos, ¿no? Supónganse que un presidente, un funcionario de alto nivel, se descubra que tiene una enfermedad grave, crónica y mortal. Eso podría afectar terriblemente, ¿no? Pero para peor de los casos, el asistente administrativo guarda silencio sobre el error y da como resultado una divulgación inapropiada, o sea, lo que no se está haciendo no se está corrigiendo, o sea, se toma conocimiento del error, pero se guarda silencio y se esperan las consecuencias. La siguiente, por favor. En este sentido se están presentando dos escenarios, un escenario negativo y positivo, como lo hablamos anteriormente, basados en el escenario 18A que nos presenta RIS-IT, que está relacionado con el dominio gestión de datos. Por un lado, el escenario negativo plantea que la información confidencial sea descubierta por personas no autorizadas, o que dentro del ciclo de vida que plantea la privacidad no se eliminen los datos una vez que se concluye el ciclo de vida. La divulgación accidental de información del cliente, justamente debido a estas pautas o a las malas pautas de manejo, generaría a procedimientos legales o, digamos, cualquier reclamo desde el punto de vista legal con las posibles multas. Por otro lado, el escenario positivo dice que, bueno, se maneja adecuadamente el ciclo de vida, el ciclo de retención, se avala el cumplimiento estricto, se protege el dato, se define la duración del dato, cómo se va a procesar, se informa a la persona cómo se va a procesar y, desde el punto de vista cultural, se alienta en forma continua a los empleados justamente a actuar como embajadores de la cultura, ética y buen comportamiento de la empresa, ¿no? Incluyendo lo que es manejo de información dentro de lo que es el ciclo de vida de datos. La siguiente. En este caso, como dijimos antes, COVID-19 presenta una serie de componentes del sistema de gobierno que dan apoyo a los marcos de gestión, y cuando hablamos de estructuras, estamos hablando básicamente del gestor de seguridad y del jefe de operaciones, que serían los que contribuirían a dar respuesta a esta situación, tanto desde el punto de vista de lo que es la orientación de controles, más allá de que existe un propietario, tiene que haber orientación de controles, y jefe de operaciones en lo que es la implementación de los controles y la custodia, protección de la información y la gestión de la arquitectura tecnológica. La siguiente, por favor. En este caso, cuando hablamos de prácticas de gestión, normalmente decimos que COVID apoya al escenario de riesgo con una serie de prácticas que están definidas en los marcos de lo que es planificación, entrega de servicio, adquisición de infraestructura y entrega normalmente de servicio. Primero, lo más importante y lo más difícil en las organizaciones es definir al propietario de la información, quién sería el propietario de los datos, y luego mantener requisitos funcionales, políticas, y incluyendo todo lo que es el ejercicio y prueba del plan de continuidad operativa en el caso de que haya pérdida de datos personales, juntamente con lo que es protección de activos y la gestión del acceso físico. Y la documentación a su vez sensible, que es resguardada dentro del marco de privacidad, junto con la trazabilidad de los eventos operativos. Y por supuesto los indicadores dan soporte a este marco de gestión, incluyendo porcentajes de activos a los cuales se le asigna al dueño, cómo se clasifica la información, cómo se manejan los requisitos desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones, y si hay mala definición, cuánto hay que hacer nuevamente con el costo asociado desde el punto de vista empresarial y de negocio. Y desde el punto de vista cuantitativo, las pruebas, por ejemplo, que se definen con objetivos de recuperación lograda, los incidentes que se producen por una mala gestión o un mal marco de control, y cuántas excepciones se producen normalmente a la política. En función de lo que es componente del sistema de gobierno, tenemos la importancia de tener una política. Es importante tener no solamente una política de seguridad de la información, sino también tener una política de privacidad
y también una política de gestión de datos y una política de destrucción de datos dentro de lo que está el ciclo de vida de la información, ¿no? En Argentina tenemos la ley 21256, que da soporte a la gestión de datos personales, y también, como mencionamos antes, o mencionaron antes en la charla de Uruguay, existen también en Argentina principios básicos de materia de data, ¿no? En lo que se refiere a información personal, provisión de datos sensibles, recolección y almacenamiento de datos, consentimiento y autorización de la persona identificada o identificable para obtener los datos, y excepciones a la autorización previa y expresa del titular de los datos en el caso que la empresa que es procesadora de los datos tenga que compartir información con terceros, pero esto debe notificársele al dueño de la información dentro del contrato de confidencialidad y del marco de la política de privacidad. Adelante. En cuanto a lo que son lineamientos de gestión, bueno, normalmente tenemos que tener en cuenta que hay un ciclo de vida de la información. En ese caso, los datos sensibles solamente tienen que ser recolectados y ser objeto del tratamiento que se les va a dar, y para eso existen los principios de minimización dentro de lo que es el marco de privacidad, donde hay que recolectar y utilizar la información estrictamente necesaria y debe procesarse con el objetivo que le fue comunicado a la persona identificada o identificable, ¿no? Incluyendo notificación si se va a usar para fines estadísticos, y siempre utilizar medios legales para reconocer y recolectar la información y nunca medios desleales, ¿no? Entonces, también tener esto perfectamente descrito en la política y comunicado a la persona que cede sus datos al procesador de los datos. Y finalmente, dentro del ciclo de vida, destruir la información. Eso es importante. La siguiente, por favor. El cuarto caso está relacionado con el anterior respecto de lo que es también información o pérdida de información dentro de lo que es el gobierno de datos. Y en este caso estamos teniendo un caso de phishing, ¿no? Phishing está en el tope de la lista de los ciberataques porque se basa en el desconocimiento de las personas y en la ingeniería social. Y desde el punto de vista del ciberatacante, son los ataques más baratos que existen, ¿no? Porque requiere poca tecnología y mucho de conocimiento del comportamiento humano, ¿no? En este caso, un actor malintencionado lanza un ciberataque a través de correos electrónicos, que podría ser un ataque de phishing, en sus modalidades de farming, whaling, o cualquiera de las modalidades que existen de los ataques de phishing, y este grupo de piratas informáticos envía correos a una gran cantidad de usuarios haciéndose pasar por la empresa, y una persona descuidada abre el correo y genera un ataque del tipo de malware que estaría en una macro o en algún anexo que se le presenta al correo, que se inserta en la infraestructura y después ese malware se utiliza en una fecha posterior para obtener acceso no autorizado a los sistemas comerciales. No sé si ustedes conocen un caso muy conocido que se produjo el año pasado, la empresa RCA, que es parte de MC Cuadrado y son los principales constructores de algoritmos de encripción a nivel mundial, tuvo un ataque de ese tipo, ¿no? Un ataque que llegó a la casilla de correo de solamente 4 personas de un área y encima fue a correo no deseado. Pero una persona con mucha curiosidad fue a correo no deseado, abrió ese correo, solamente una de las 4, y generó un ataque que le generó una pérdida muy fuerte a la compañía. Sigamos. Y como dijimos antes, se presenta el escenario negativo y positivo. En este caso es el escenario 10H de RIS-IT, que habla de gestión de datos e información, donde habla que en un escenario negativo los datos de la empresa son robados a través de acceso no autorizado por un ataque de phishing, los costos de respuesta y reputación son altos, ¿no? Generan costos significativos, pérdida de ventaja competitiva, multas regulatorias, y conduce a procedimientos legales. El escenario positivo es un escenario de alta resiliencia, donde la infraestructura de TI está adecuadamente protegida detrás de firewalls y a través de monitoreo continuo de la red, justamente para garantizar que día a día se protegen los activos de información, y a su vez se trabaja fuertemente sobre la concientización de las personas, específicamente en lo que son políticas de seguridad, políticas de privacidad, políticas de gobierno de datos, junto con ejercicios de phishing ético para ayudar a la organización a estar atenta a este tipo de ataques. Cuando hablamos de componentes del sistema de gobierno, estamos hablando de los actores básicos del área de TI, empezando por el gestor de seguridad, el jefe de operaciones, y del lado de negocio,
la importancia de que participe el propietario del proceso de negocio, que es el dueño de la información y también es el dueño y responsable de clasificar la información en la organización. En función de esa clasificación, con los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, se debería establecer la criticidad de los archivos que luego pasarían al marco de protección activa por parte del custodio de datos y el área de seguridad de la información a través de políticas y controles. Sigamos. Y cuando hablamos de prácticas de gestión COVID, bueno, tenemos una serie de procesos que empiezan por las políticas, el análisis de riesgo, monitoreo de infraestructura, seguridad de los endpoints, identidad de usuarios, con indicadores que pasan de porcentaje de simulaciones, simulaciones de ataque de phishing, la cantidad de individuos que reciben capacitación, comunicaciones ejecutivas enfocadas a los objetivos, cuentas autorizadas a ingresar en infraestructura y otros indicadores que nos facilitan el marco de gobierno. Adelante. Finalmente, la importancia nuevamente de tener políticas de seguridad de la información, políticas de gobierno de datos, políticas de privacidad, y todo eso basado en normas como la ISO 27001, 27002, y también tener principios referidos a lo que es la arquitectura empresarial y el marco de protección, utilizando no solamente COVID, sino también utilizando el marco TOGAF, por ejemplo, u otros marcos de arquitectura que nos establecen cuál sería el modelo de arquitectura de la tecnología, de procesos, de datos y de sistemas que nos ayudarían a dar soporte a todo el marco de gestión dentro de la organización. Cuando hablamos de lineamiento de gestión, tenemos que decir que toda la información corporativa tiene que estar inventariada. No solamente inventariada, sino también clasificada, basada en los principios C y D. Y esto debe definirse, o nos ayuda a definir la criticidad del activo y el marco de protección. Y es fundamental que participe el propietario del sistema de negocio, junto con las áreas del sistema y seguridad de la información y la adhesión a políticas. Adelante. Bien, para ir redondeando, Ethel, quédate tranquila que son las últimas diapositivas, te dijimos que teníamos mucho contenido, la idea era pasar todos estos casos, no nos abusamos el tiempo, 2 minutos más y terminamos. Otro framework es norma, o sea, porque les hablamos de ISACA, les hablamos de ISACA en materia de gestión de riesgo, de gobierno y ciberseguridad, y bueno, pero más allá de COVID, más allá de los frameworks que le estuvo nombrando Eduardo al principio, existen otros frameworks, ¿no es cierto?, en el mercado, y por ejemplo, ustedes lo que se pueden hacer es mapear tranquilamente, porque por ejemplo en NIST el framework de Cyber Security existe, mapea esto, o directamente desde ISACA. Y nosotros traemos el ejemplo, a ver, el mapeo del ejercicio, prueba y revisión del plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, se puede hacer si su organización le encanta o quiere cumplir con una 27001, entonces empieza desde el punto de la 27001 y dice, a ver, bueno, tengo que hacer, detecté la situación con COVID, pero tengo que hacer un plan de contingencia según el modelito de 27001. Y tomo esto y me dice el punto que tengo que hacer, verificar, evaluar la continuidad, cómo se trata el control. Ese control me dice, no, pero a mí, ¿sabe qué, Héctor? A mí también me interesa todo lo que es de la parte de CIDR. Entonces buscamos el framework, como mapea esto con el framework del NIST Cyber Security Framework, y entonces ponemos el control, identificamos este control, que es la gestión de riesgo en la cadena de suministro, y es las pruebas, respuesta y recuperación que se realizan con proveedores y con los proveedores externos, y si no, decimos también, mira, pero a mí me gusta más o quiero ver más otro tema que me encanta SysControl. Bueno, mapeamos con SysControl y vamos ampliando, es decir, retocando, porque algo es la redacción de algún framework o algún framework tiene la posibilidad a lo mejor de darme cuenta de algún dato donde si bien me lo dejaba COVID, a lo mejor puedo ampliarlo o puedo poner otra palabra que, digamos, de otro tema que es complementario. Y si quiere, no, pero nosotros queremos normar lo que es la parte de la nube. Bueno, mapeamos con Cloud Security Alliance y con Cloud Security Alliance mapeamos el control y lo desarrollamos. Pero
Para mí, finalmente, permítame destacar de que COVID, como muestra, más allá de la solvencia que tiene la herramienta, digamos, el framework de COVID en su estructura, que mapea con todo esto, con todos estos frameworks, y que se puede usar desde COVID, puede ir a los otros frameworks o viceversa. Al último, COVID tiene algo muy rico que me pide, perdón, me brinda la posibilidad de generar indicadores. Y, por ejemplo, me dice cómo puedo escribir los indicadores de la frecuencia de las pruebas o del número de veces que he logrado los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, Eduardo. Para terminar, tenemos que tener en cuenta que las organizaciones hoy están en un contexto cambiante y ese ecosistema tiene actores de amenazas tanto externos como internos, ¿no? Y hoy las organizaciones tienen que tener conciencia de cuáles son los actores de riesgo internos y los actores o factores de riesgo interno y los factores de riesgo externo que afectan al contexto de las operaciones. Ese entorno es cambiante y requiere un continuo análisis de riesgo y un continuo análisis de seguridad de información, cortando todos los procesos empresariales y teniendo una visión holística, amplia, de la organización, sus metas y objetivos y el marco de seguridad que requiere hoy también un diseño de controles, justamente, que nos ayude a diseñar un contexto de negocio absolutamente resiliente para manejar la continuidad y también maximizar también el valor que le brinda hoy la seguridad de la información y la gestión de riesgo a las organizaciones. En función de eso, bueno, le damos muchísimas gracias por este tiempo y los saludamos cordialmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, excelente ponencia, y bueno, los vemos en el próximo SIGRAS.